Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Janzo Jebe Sonanje Dola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Dage Janzo Jebe Sonanje Dola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Janzo Jebe Sonanje Rola Benja Do Bara Sho Senjan Tamje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Jodan Dawa Joje Donga Mebe Dewa Tamba Dan Menda Wa Joje Nyeren Jadan Trave Danya Jambola Neb Choro Je Pandan Zave Lama Rambo Dage Jor Beme Nejola Gade Jembe Gone Jason Kusum Tuje Ngodo Zado So. So now we are end of the year. Like usual, we do the Dhamma course. So today in the online, I want to, I'm connected everywhere. So first of all the members of Bodhipath, Diamond Way, in Thakur Mandala, I wanted to make coming greeting for the new year coming. We all, I think everybody must be enjoy with Christmas, like a feast. I couldn't say a greeting for this, but I'm saying now. And now, with next few days, New Year, I hope everybody enjoy with the New Year. What I'm saying enjoy is, however, condition of the world better, and the individual, if you really connect to the practice, so this will give reduce all the where we're facing problems, So therefore, I try to make a New Year greeting for everybody. Hemos llegado al fin de año y como cada vez por estas fechas concluimos el año con una enseñanza de Dharma. Este año se realiza en línea y eso hace que la puedan escuchar un gran número de personas. Quiero dar la bienvenida especialmente a los miembros de los Bodhipath que nos están viendo, así como a todos los miembros del Camino del Diamante, del Diamond Way, y también a todas las personas del Mandala de Dakpo. Primeramente deseo expresaros mis mejores deseos para este nuevo año que comenzará en unos días. Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas de Navidad. Y como decía, en unos días llegará el nuevo año y deseo que sea un año de provecho para todos. Cuando digo de provecho, quiero decir que las condiciones con las que nos encontremos en el nuevo año puedan mejorar por una parte, y pienso que si cada uno se conecta con la práctica búdica, esto permitirá reducir los diferentes problemas que podemos encontrarnos. Este es mi deseo para todos vosotros. This year, this time I tried to make a reminder and emphasize, because actually must be there is other people, but mainly people are from practitioners today listening by the practitioners of the following the Kamakaju. So I try to remind a little bit, because a very special Kamakaju is linked with the blessing, in Tibetan term we call Chinlap. So blessing by the Lama, Lama, and the Lama is Kamapa. So because reason why I'm saying this, we have many
individually a lot of practice, but in order to really ripen result of the practice, there is a lot of link with the blessing, So that's the reason also past time, so many Mahasiddhas and the important, the great lamas are in the Karma Kagyu tradition. There is a lot of appears. When you really look this, always we call like a root of the blessing is lama. So root of the blessing, when you apply the practice, and gives in our mind, we call in Tibetan way of saying ripe, means mind is be ready. When ready, then blessing makes the mind is ready through the method of practice, gives a realization, So I think this is a very important. In order to do this, we have to also need a little bit take care of the conditions. But conditions are one thing, but understanding is receiving blessing is also very important. Voy a recordar ciertos puntos y también subrayar su importancia. Diciendo esto, supongo que me dirijo principalmente a practicantes del Dharma que siguen y practican según la tradición Karma Kagyu. Primero, deseo comenzar recordando que una de las especificidades del linaje Karma Kagyu es su vínculo con la bendición, Jinlab en tibetano. Esta bendición proviene del lama y aquí, en el marco del linaje Karma Kagyu, el lama es Karmapa. Es cierto que todo el mundo practica de manera individual, a veces hasta se practica mucho, pero para que esta práctica pueda ser fructuosa, pueda dar su fruto, necesitamos este vínculo con la bendición. Esta es la razón misma de los Mahasiddhas del pasado, de todos los grandes practicantes Karma Kagyu realizados, que alcanzaron la realización. Si miramos bien, todos ellos consiguieron llegar a su realización gracias a la raíz que es la bendición. ¿Y cuál es la raíz de esta bendición? En nuestro linaje se trata de lo que llamamos el lama. Gracias a esta bendición, cuando aplicamos el método o los medios de la práctica, nuestra mente madura. ¿Y qué significa madurar? Madurar significa que la mente está lista. La bendición es lo que hace madurar la mente. Luego, por la puesta en obra de los métodos de la práctica, actualizamos la realización. Este es un punto muy importante que debemos comprender correctamente. Entonces, recibir la bendición o el hecho de que la bendición nos llegue es un punto muy importante. Por supuesto, tendremos que tener en cuenta otras condiciones más para que la práctica pueda actualizarse plenamente. Être pleinement actualisé. So, reason why we express ripe, ripe means like, for example, if one fruit, if you just leave like this, you cannot, it's not ripe. Then there is a sun, heat and some conditions then make ripe. So then fruit is same, but then it's ripe, So this kind of terminology, idea, just example. But here, not fruit. Ripe mind means reason why. Because when you listen to the Dharma teachings, our mind has a potential Buddha nature, but due to the many obscurations, conditions, mind is obscurated.
in order to clear the obscuration, it's very difficult, you know. Like, for example, we call Nyomombe means the characters of the human nature of mind, you know, like all the emotions, like like desire, attachment, and anger, hatred, and jealousy, this kind of condition of mind, conditions in our mind, and obscurate the like Buddha nature, you know. So ripe, if you try to, like, even you try to push, you cannot push. You are totally kind of under veil, you know. So method, there is method, but method is also we apply, but still our nature is still there. Then the tendency, there is a positive way, negative way. We have so many tendencies, but this tendency is also right now we are tendency of the where our mind is bringing to the samsara. So that means even very positive things like in the nature right now, anyway, result bring to the samsara. Then depend of the conditions, sometimes a little bit free, but always bring to the suffering, you know, when you really logically, if you look. Then also the obscuration of the also pacha tendency, this we call tendency. Then also we call obscuration, obscurate by the dikpa, you know, negative deeds obscurate in our mind. Mind more kind of link, always like opposition of the positive. Always there is problem, or like our nature, there's always uncomfortable, always there is kind of disturbing, you know. These things are, we call dikpa, you know. Dikpa means like where we are living, way of living in human beings are, there's some positive, but a lot of things are linked with the negative. So this kind of obscuration also is actually our mind is obscurate by very kind of profound conditions are, you know, like a kind of very kind of closed, you know. So now we do practice, that's intellectually, and then we apply the practice. And then we do practice, but there is one need support, you know, that's why we call Chinlap. So Chinlap, because when you have due to the blessing, there's a possibility to naturally change all these heavy obscurations, you know. Volvamos a esta palabra madurar, madura, estar madura. Por ejemplo, cuando tenemos una fruta, puede ser que la fruta no esté madura. Si está así sola, no va a madurar. Sin embargo, si se reúnen las diferentes condiciones, como el sol, el calor y otras, entonces la fruta podrá madurar. Aquí la fruta es la misma, simplemente que pasa de un estado inmaduro o no maduro a un estado maduro. Esta terminología se la aplicamos aquí no a una fruta, sino a la mente. ¿Por qué decimos que se trata de que la mente esté madura? Cuando escuchamos las enseñanzas del Dharma, se dice que la mente tiene un potencial. Se dice que el potencial mismo de la mente es la naturaleza de Buda. No obstante, esta naturaleza de Buda está oscurecida o velada por diferentes condiciones. Entonces la idea es que ese potencial de la naturaleza de Buda esté despejado de sus oscurecimientos o de sus velos. Esto no es tan fácil de realizar, es más bien difícil.
Cuando hablamos de velos u oscurecimientos, hablamos de diferentes velos. Vamos a hablar por una parte de los velos u oscurecimientos afligentes. En tibetano, Nyemon-pedripa. Los oscurecimientos o velos afligentes no son nada más que aspectos de nuestra mente. Podemos encontrar entre ellos el deseo-apego, la ira-aversión, la ignorancia, la envidia, etc. Todos ellos son oscurecimientos afligentes que velan el estado de nuestra mente y por lo tanto nuestra naturaleza de Buda. Cuando hablamos de una mente madura, en este contexto de los oscurecimientos afligentes, quiere decir que aunque sepamos que nuestra mente está oscurecida, no podemos forzar las cosas. De la misma manera que no podemos forzar una fruta a que madure, aquí no podemos decidir el no vernos bajo esta influencia, porque en realidad estamos completamente atrapados en ella, o por ella, por la influencia de los Nyomompa. Y este es el motivo por el cual intentamos aplicar un método. El método lo aplicamos, pero lo que es más difícil son nuestras tendencias, nuestros hábitos. Estos hábitos pueden ser muy diferentes. Hay algunos que pueden ser muy beneficiosos y positivos y otros pueden ser nefastos. Estamos hechos de tantos hábitos nefastos y esos hábitos constituyen otro velo, que es lo que llamamos el velo de las tendencias, el oscurecimiento de las tendencias. Esas tendencias o hábitos, ¿cuáles son? Pues son las tendencias que nos hacen volver una y otra vez al samsara. Es decir, que incluso cuando tenemos un hábito beneficioso positivo, este sigue siendo un hábito samsárico y puede dar un resultado agradable, pero al final es un resultado o un fruto samsárico. Luego, en función de las diferentes condiciones con las que nos encontramos, esto nos va a hacer experimentar sufrimiento. Hay otra clase de velos que llamamos el velo de los actos nefastos, Dikpa en tibetano. Estos actos nefastos son los diferentes actos nefastos o negativos que hemos realizado y que por ellos mismos tienen un efecto oscurecedor de la mente. Y esto hace que la mente se vincule entonces a todo lo opuesto de lo que es beneficioso. Por ello, estamos experimentando siempre una especie de inconfort o cosas que nos van a perturbar, etc. Este velo de los actos nefastos es algo con lo que vivimos diariamente, porque como seres humanos a veces actuamos de manera beneficiosa, pero finalmente nuestra vida está vinculada sobre todo a actos negativos. Y estos actos tienen un efecto oscurecedor sobre la mente. Cuando decimos que la mente está oscurecida, debemos ver cómo son condiciones que están ancladas en nosotros, enraizadas en nosotros muy profundamente y van a velar nuestra mente. Es como si la cerraran, como si nos cerraran la mente. La práctica meditativa nos va a ayudar, claro está, a desvelar esta mente, pero para ello necesitamos también un apoyo para esto. Y ese apoyo es el de la bendición, Jinlab en tibetano. La bendición nos ofrece la posibilidad de que ocurra un cambio a nivel de estos oscurecimientos que velan nuestra naturaleza de Buda. La possibilité qu'un changement opère au niveau de ces obscurcissements qui voilent notre nature de Bouddha. So I think whatever we do practice, some people like meditate, some people like recitation, prayers, and also
meditate with the, how you say, all the yidams, whatever. There is so many possibility according to the individual capacity we can do. But when you really look, there is a little bit missing of the connection of the blessing, you know. We don't know how to connect to the blessing. Due to this, whatever we do, not so bad, but according with what we're using, result is not there, you know. This I cannot go very detailed because individual, you have to look yourself. I do so many practice. According with what I do practice, result is always not so much, you know, like like this. There is a little bit result I feel, kind of very superficial, but according with the practice, there is something kind of achievement of the myself clarity. Is always there is a lack of this, you know. So there, in order to have a little bit whatever we do, which kind of method, if we apply the practice, we are a little bit missing of the support by the blessing, and also in order to kind of connect to blessing, we have to develop a little bit like a positive vision. You know, if you always contradicting yourself, negative, also critical, this makes blocking the receive the blessing, you know. So since when you are Dharma practitioner, always try to develop positive things, and negative, all the ideas are all kind of condition of the like worldly things. Of course, we are in living the worldly things, but these things are, there is also some Gampopa mentioned, like all kind of concepts are illusion, just you are following. So we have to understand this also. So due to this and all the negative concepts I can reduce, you know. Hoy en día tenemos a nuestra disposición una gran variedad de prácticas meditativas. Una es la meditación como tal, otros prefieren recitar plegarias, otros van a realizar una práctica meditativa asociada al Yidam, por ejemplo. Todas ellas están a nuestro alcance y cada uno elige en función de sus capacidades individuales. No obstante, dice Rinpoche, observo que en vuestra práctica meditativa os falta un vínculo con la bendición. No sabemos cómo vincularnos o entrar en contacto con esta bendición. Esto hace que cualquiera que sea la práctica que pongamos en obra, claro, no será en vano, pero habrá un cierto resultado, pero no se obtendrá el pleno resultado de la práctica. Dice Rinpoche, no voy a entrar en detalles porque quisiera que verifiquéis por vosotros mismos, desde vuestro interior y para vosotros mismos. Observad en vosotros. Cuando practicamos podemos ver que nuestra práctica no tiene un gran resultado. Y claro que vemos pequeños resultados, pero se queda en algo muy superficial. La meta de la práctica, es decir, la actualización de una verdadera claridad mental, no se manifiesta. Y el motivo de esto es que no sabemos cómo entrar en contacto con la bendición. Y cualquiera que sea la práctica que hagamos, este apoyo de la bendición es muy importante. Para poder entrar en contacto con la bendición, debemos adoptar una visión positiva de las cosas, es decir, no estar con tantas paradojas, tantas contradicciones o visiones negativas de las cosas, porque todo esto va a bloquearnos y nos va a impedir entrar en contacto con la bendición. Y si somos un practicante de Dharma, se trata de intentar desarrollar siempre algo beneficioso, de tomar esta dirección, de dirigirnos en este sentido.
El problema es que como vivimos en el mundo, enseguida nos vamos a vincular, a acercar o a condiciones muy samsáricas. Eso por el hecho de estar en el mundo. Condiciones samsáricas muy mundanas, y eso va a generar una visión negativa de las cosas. En su libro El precioso ornamento de la liberación, Gampopa nos recuerda de manera muy simple que todo lo que surge en la mente es una ilusión. Es una ilusión que seguimos. Y esta simple frase de Gampopa, si la recordamos, nos podrá ayudar a evitar a dar demasiada importancia a los conceptos nefastos y negativos que puedan surgir en nuestra mente. Nowadays, in the world is very vast, so therefore the information is a lack of information. We couldn't connect to these kind of things, you know. This is what I thought is like a very background of the concept of the kind of I used to term Dharma culture, you know, like each part of the world we have a different culture, but Dharma has a specific culture in order to really yourself engage with this, you know. So there, one concept, like in terminology, in especially in Kamakaju lineage, we're using terminology. Blessing of the Lama come to the in our nature, in our mind, in the nature of the mind. So what means this? Then also we call remain with the inseparable with this. Mind is remain with inseparable with this. So means due to this, all the mind beginning, all the my emotions are not turned to the negative, come to the positive. Through this, then my confidence and my devotion and kind of goal of the expectation of the realization, everything goes good direction, you know. Goal of the liberation, you know, because it's a this comes to the proper way. So that means if you don't have this kind of blessing, and then depends of the conditions, you know. If there is a good condition, good environment, and my mind is a little bit go better. If bad conditions, my mind is go to the negative. This is a way of living in the worldly, you know. We are like this. So now, in order to protect with this terminology, blessing of the Lama remain in my nature, the blessing of the Lama receive in my nature, and I try to remain with this, you know. So first, in order to understand or in order to do this terminology, idea is very important, you know. That's the reason I'm saying Dharma culture. Maybe in other culture, they don't have this idea, you know. So in Buddhism, special in the Kamakaju lineage, all the from Saraha, Metipa, you know, like Mapa, Milarepa, and Kamapa, they all have this kind of potential. They link with this and they develop this, you know. So this is we call very important. Lame Chalap Sanraju means the blessing of the Lama remain in my nature, you know. En el gran mundo de hoy no tenemos acceso a este tipo de información, y por eso esto hace que no tengamos este concepto de base, y este concepto de base es subyacente a lo que llamo la cultura del Dharma, dice Rinpoche. En el mundo entero hay diferentes culturas, y aquí se trata del concepto que es propio a la cultura del Dharma. Es una cultura específica al Dharma, en la cual
se trata de comprometerse. Por ejemplo, este concepto lo encontramos en el linaje Karma Kagyu. Es el concepto de la bendición, lo encontramos en el linaje Karma Kagyu. Es el de la bendición del Lama. La bendición del Lama penetra en mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a intentar permanecer inseparables de esta bendición y gracias a esto, cualquiera que sea el oscurecimiento afligente que surja, cualquiera que sea la emoción que surja, no vamos a dejarnos llevar, no nos vamos a dejar influenciar por ello, por esta emoción. En otros términos, no le dejamos dirigirse hacia lo nefasto, sino que le hacemos dirigirse hacia lo beneficioso, benéfico. Gracias a esto tendremos o adquiriremos o desarrollaremos más confianza y más devoción. Y todo esto nos va a permitir avanzar hacia la meta de la liberación y esto participará a las condiciones de reunirse para abrazar este camino, esta dirección. Si no tenemos este apoyo de la bendición, entonces nuestra práctica o nuestra dirección dependerá de las condiciones que nos encontremos. Si nos encontramos buenas condiciones, entonces la mente irá en una buena dirección. Al revés, si nos encontramos malas condiciones, malas circunstancias, entonces la mente va a verse influenciada por estas malas circunstancias y se verá influenciada de manera nefasta. De esta manera funciona el mundo, dice Rinpoche. Entonces, esta bendición del Lama actúa como una protección frente a estas diferentes condiciones. Se trata entonces de recibir esta bendición del Lama. Esta bendición va a impregnar nuestra naturaleza y se trata de permanecer en esta bendición. Este es un concepto o una idea subyacente al Dharma, que es muy importante. Esto forma parte de lo que llamo la cultura del Dharma que debemos adquirir. Si miramos bien en el linaje Karma Kagyu, nuestro linaje, si miramos los maestros del pasado, Saraja, Maitripa, Marpa, Milarepa, Gampopa y todos los demás, ellos hicieron esto, exactamente esto. Es decir, que vincularon su potencial a esta bendición, a la bendición del Lama, a la bendición del linaje, y esto hizo que pudieran actualizar o realizar el resultado. Lame Chin Lapsem Lajuk en tibetano se trata de dejar penetrar la bendición, dejar penetrar en nuestra mente la bendición del Lama. Es un punto muy importante. Now, when you use the term Lama, when you say Lama means terminology is how you call it, above of yourself, means we have a high educated but above, so this kind of a vision, not just like name, so now what is this? When you look, what is this? In Gampopa's teaching, they call such higher level of bodhisattvas, Sachembola Nebichanju Samba, because it's quite nice to, if you really look at what Gampopa says one by one, then you get meaning, like yes, Joe Onreba. So there, Sachembola Nebichanju Samba means a higher level of the bodhisattvas. So this kind of bodhisattvas then can receive the blessing, because your connect or blessing is just not one idea. It's a really kind of effective conditions. So therefore, if a Lama has no high realization, you cannot reach the blessing, Only emotionally you can have devotion, but receive blessings not so easy, So therefore we have to, like we say, we have to connecting a higher level of the bodhisattvas
what kind of beings are higher level of bodhisattva. If you know this, then you understand this, what you're doing, then you're able to do not kind of a confusion in our state of mind, because actually due to our education, our mind has a lot of doubt, confusion, and rejecting and kind of attraction. We develop more, So therefore, if you try to really look, then really you can confidence and you're able to do, Si examinamos el término lama, la etimología tibetana o la traducción literal del término lama quiere decir más allá de uno mismo. Es decir, que aunque tomemos a alguien muy educado, con una cultura muy grande, una gran educación, erudición y sabiduría, estos están más allá de estas personas todavía. Es lo que significa lama. Lama no es simplemente un título o un nombre. Entonces, ¿qué es esto? Os invito a que leáis, a que os intereséis y examinéis la enseñanza de Gampopa en su libro El ornamento de la preciosa liberación, donde Gampopa explica lo que son estos diferentes lamas y sobre todo en el contexto de la bendición. Aquí en el contexto de la bendición el término lama hace referencia a un bodhisattva de alto vuelo, de alto grado. Gampopa dice sobre las tierras del bodhisattva. Entonces, dice Rinpoche, os invito a que exploréis esta enseñanza de Gampopa y que miréis cada punto que desarrolla en esta enseñanza de la preciosa liberación y sobre todo que intentéis entender el sentido. Cuando hablamos de los bodhisattvas de alto vuelo o de los bodhisattvas que se encuentran en las tierras de bodhisattvas, en los grados de realización de los bodhisattvas, se trata de los bodhisattvas que tienen la capacidad de transmitir una bendición, es decir, que podemos recibir la bendición de estos bodhisattvas. Podemos vincularnos a su bendición. Cuando hablamos de vincularnos a la bendición, de entrar en contacto con la bendición, no se trata de un concepto o de una idea, sino de una condición que es eficiente. La bendición es una eficiencia. Y si el lama en cuestión no es un lama altamente realizado, podemos tener una devoción emocional hacia él, pero no habrá bendición. La bendición no nos impregnará. Para que haya una bendición, para que exista esta eficiencia, debemos vincularnos a los bodhisattvas de alto vuelo, a los bodhisattvas que se encuentran en las tierras de bodhisattvas. La pregunta que surge es, entonces, ¿cuáles son los seres que se encuentran en estas tierras de bodhisattvas? Si conseguimos comprender esto, entonces seremos capaces o sabremos a quién vincularnos, con quién entrar en contacto para recibir esta bendición, y nuestra mente no tendrá confusión, no estará confusa sobre qué es un bodhisattva capaz o con la capacidad de transmitir una bendición. El problema viene de nuestra educación, dice Rinpoche, por nuestra educación. A causa de nuestra educación, nuestra mente está siempre llena de dudas, siempre está en una forma de repulsión o de atracción. Y la idea es que siguiendo esta enseñanza de Gampopa, asimilando el sentido, vamos a ver que habrá una forma de confianza que se va a ir desarrollando y que podremos entrar en contacto con esta bendición. So this reason, when you do practice link with the blessing, we also in our traditional, we using the connect with the
sentence saying Karmapa Cheno. Karmapa Cheno means I believe Karmapa you know, and you help me and receive blessing. So now this is easy to talk, but not so easy to understand, because how you can come up and see me, how I can connect. There's intellectually, that's what I said before, there is a problem, So this problem makes then my capacity of the development of the realization doesn't give the result, Sometimes we think intellectually, I try to see, research myself, I will find out myself. But you will find only because your nature is in kind of developed samsaric perception. Even you research in the text teachings, you will for idea go back to the samsaric conditions, So therefore, like we're saying, receive a blessing through this, my due practice, then practice give me liberation from the suffering, Esta es la razón por la cual nuestra práctica se efectúa en nuestra tradición vinculada a esta bendición. En nuestra tradición tenemos esta frase que repetimos, karma pacheno. ¿Qué significa karma pacheno? Significa que creo que Karmapa sé Karmapa que usted me puede ayudar y que recibo su bendición para ayudarme, que su bendición me va a ayudar. Claro que son bellas palabras que se pueden decir, pero no es tan fácil entenderlas, dice Rinpoche. Realmente no las comprendemos. ¿Y por qué? Porque tenemos un problema intelectual. Es decir, que enseguida vamos a decir, sí, pero ¿cómo es que Karmapa sabe que yo estoy aquí, que le estoy dirigiendo mi plegaria? ¿Cómo entro en contacto con él? Enseguida hay un discurso intelectual y todas estas formas de preguntas, de dudas que surjan en la mente. Podemos tener también otra manera de hacer o de pensar, que todo depende de mí mismo, que solo depende todo de mí mismo, y que yo hago mis propias investigaciones, yo avanzo, mi manera de ver las cosas solo dependen de mí. Lo podemos ver así. Pero esta manera de pensar veremos que no nos dará el resultado de la práctica. ¿Y por qué? Pues porque nuestra manera de percibir las cosas individualmente será siempre una manera samsárica, porque queremos encontrar las cosas por nosotros mismos y depender solo de nosotros mismos. Entonces nuestra percepción será siempre la nuestra, que será una percepción samsárica. Aunque leamos textos, enseñanzas, si lo hacemos solos volveremos una y otra vez a las condiciones samsáricas por el hecho de percibir las cosas de esta manera. La recepción de la bendición es la manera, sobre esta base actualizaremos la liberación del malestar. So I feel many people know this, of course, because practicing this, but many people also don't know this, I think. So that's where I thought very important to explain. There is a lot of way to practice, but one essential is connect to blessing, and we have notion, understanding. We have to remain with this blessing, and through this, then I will apply what I'm using practice right now. So if you have this notion, then it's a result of practice is much more different than just putting yourself, kind of, because you will know many things. You think I know, but actually, what you know, really, you try to apply. You don't know how to deal with this. So that means didn't get in the meaning of the practice in your nature. Reason why I'm saying beginning time, we have so many tendencies, obscuration, due to this obscuration,
and very difficult to kind of get the point of the result of your own nature, you know. Sé que muchas personas de entre vosotras conocen ya la importancia de este punto de la bendición, pero otros a lo mejor no han tenido estas informaciones y creo que es un punto muy importante y que se debe explicar y comprender bien, porque es uno de los aspectos esencial mismo de la práctica meditativa en nuestro contexto, el vincularse o emplear el apoyo de la bendición. Si tenemos esta comprensión en la mente, esta noción y comprensión en la mente y que sabemos cómo vincularnos a esta bendición, utilizamos la práctica y el resultado será totalmente diferente. Será diferente de que si simplemente hacemos esfuerzos uno mismo solo para obtener un cierto resultado. Hoy pensamos que sabemos las cosas, que sabemos muchas cosas, pensamos que sabemos lo que hay que poner en aplicación, etcétera, pero en realidad no sabemos realmente. No sabemos nada, dice Rinpoche, casi nada, vamos. Y es porque no comprendemos este aspecto de que el sentido de la práctica, como no entendemos esto, el sentido de la práctica no nos impregna y en nuestra naturaleza no asimilamos la práctica. Al principio de la enseñanza os hablaba de los oscurecimientos, de las tendencias que nos impiden, que nos velan y que nos impiden permanecer en nuestra naturaleza, y es a causa de esto que nos cuesta actualizar un resultado y que finalmente permanecemos con nuestra manera ordinaria de ver las cosas. So there is also, we have to know ourselves. There is a term also called obscurate, our mind obscurate by my pride. We call ngajal chidepa, you know. I mean, just go more detail, ngajal chidepa. So that means kind of, if you don't look yourself, I think you don't discover. But if you really you look individually, we have so much pride, you know. True to the proud, don't accept good things, you know. Only you're following your own kind of intuition. So this is the one of the blocking of the result of the achievement of the you know, like a liberation. Due to the pride, obscuration of the proud, then when you really look, you are, everything comes discrimination. You lose the compassion, the love and the compassion, only remain with the superficial, and reality you lose, you know, because what you believe. So that means naturally our nature is kind of linked with the samsaric concept. So what you believe, what you develop samsara, you believe this, you know. Then losing the, actually what we lose the vision of the bodhicitta. And then due to this obscuration of pride, then you are come back to the, whatever you do, again come back to the same spot, you know. Para entrar en más detalles, otro tipo de velo o de oscurecimiento es el oscurecimiento del orgullo, Nayal-ji-dikpa en tibetano. Si no nos miramos a nosotros mismos, no vamos a descubrir esto. Pero si nos examinamos un poco, lo que podemos ver es que estamos tan llenos de orgullo, y por el hecho de este orgullo no aceptamos lo que es algo bueno para nosotros y seguimos
nos empeñamos en seguir nuestras propias intuiciones. Y es uno de los motivos por el cual nos vemos bloqueados. Esto nos crea un obstáculo para actualizar la liberación. A causa del orgullo, si miramos honestamente, podemos ver que este oscurecimiento del orgullo nos lleva a discriminaciones, perdemos el amor y la compasión, y también es la causa que nos hace permanecer a un nivel muy superficial de las cosas y que hace que estemos convencidos por nuestras propias opiniones. Podemos ver que nuestra mente está vinculada a un montón de conceptos samsáricos, y estos conceptos samsáricos desarrollan nuestro samsara y creemos en ello. Y esto perpetúa este samsara. Y es lo que hace que perdamos la visión de la mente del despertar. Y todo esto, esto es a causa del orgullo, como decíamos. Y este oscurecimiento del orgullo hace que volvamos una y otra vez al mismo punto de partida. Quoi que nous fassions, quoi que nous essayions de mettre en œuvre ou de pratiquer, nous revenons toujours au même endroit à cause de cela. Now, today we talk about a blessing, Yeah. In order to develop this, what we do usually, like a simple way, because without complicate, we do, we call Lamenajo. I mean, the term using Guru Yoga means Lamenajo. So we using the Guru Yoga of Kamapa, and with the Sensei, and also background with this, you have to know a little bit the teachings like precious human body, impermanent, condition of the karmic conditions, interdependent. These things are, and also suffering, can reborn all kind of, according with the Gampopa saying, different realms. So if you understand this, due to this, then you're really kind of point, apply the Guru Yoga. Through the doing itself, through this, if regularly does, then slowly your mind get more kind of a vision change and more devotion, more connection, because otherwise if somebody says you have to do this, I try to do, doesn't work so much, You have to start with this. And when you start with this regularly, then slowly we call Mimpa, means like ripening, Slowly your nature is changing, and then really can connect, Hoy hablamos de la bendición. Entonces, ¿cómo hacer para entrar en relación con esta bendición? Podemos hacer algo muy simple, dice Rinpoche. Sin ninguna complicación, es lo que llamamos Lamen Eljor en tibetano, es decir, el método del Guru Yoga, y sobre todo, especialmente el Guru Yoga de Karmapa. Con el fin de poder poner en obra esta práctica, necesitamos ciertas enseñanzas de base, es decir, que al lado de esto, en paralelo, necesitamos una comprensión de la existencia humana y de su preciosidad, comprensión de la impermanencia también, de las condiciones de lo que es el karma, de las condiciones kármicas, de la aparición en dependencia, del malestar, igualmente del sufrimiento. Tiene que haber una real comprensión de todo esto. Y esta comprensión pues es lo que nos permite poder pensar en renacer en condiciones diferentes, como Gampopa lo describe en el ornamento de la preciosa liberación. Y por este hecho, porque existen estas condiciones y porque existe esta posibilidad de renacer en cualquier mundo o reino,
deseamos aplicar este Guru Yoga, practicar este Guru Yoga, y haciéndolo de manera regular, nuestra visión de las cosas va a cambiar. Habrá más devoción, también habrá más vínculo con este aspecto de la bendición. Porque de nuevo, si alguien nos dice, sí, tienes que practicar el Guru Yoga, haz esto, haz lo otro, de esta manera no va a funcionar. Esto va a tener éxito cuando juntamos los diferentes elementos que hemos citado, y progresivamente todo esto nos llevará en esta dirección, en esta buena dirección de la práctica, y así nuestra naturaleza va a madurar. Mimpan tibetano, madurar. Nuestra naturaleza va a madurar, y así de esta manera podremos vincularnos a la bendición. Because we have to see our problems, and our habit now in our human beings are always caught by the technical, So actually, when you listen Dhamma, try to do practice, always we try to look technically what I can do, For example, when you listen teaching, you try to listen, then try to make myself organize, and then try to find out. Then I think I will find it, So actually, what you listen, if you don't have a really potential, didn't prepare the proper potential, what you learn, you bring to the intellectual, and then you try to apply something. Then you know something, but the result is always back to the normal, state of the samsara. And then due to this, you develop your pride and all make mistake things, En realidad es importante ser lúcidos en cuanto a nuestros problemas, a nuestro problema, y nuestro problema está vinculado con nuestros hábitos de humano, el ser humano, que es siempre estar atrapado por un aspecto técnico, el aspecto técnico de las cosas. Es lo mismo, sucede lo mismo cuando escuchamos una enseñanza del Dharma, escuchamos el Dharma, y entonces vamos a intentar practicar sobre esta base, claro, pero finalmente estamos siempre pillados o atrapados por el aspecto técnico de las cosas. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a organizar las cosas para obtener esto o lo otro? ¿Y qué me voy a encontrar? Etcétera, etcétera. Pero esto no funciona así. Es decir, que si no hemos efectuado de manera apropiada esta fase de preparación, entonces todo lo que oigamos del Dharma, solo lo vamos a llevar a algo intelectual, a una idea intelectual. Pensamos haber comprendido algo, pero en realidad no se manifiesta ningún resultado de nuestra práctica, porque esta es la manera ordinaria de aprender las cosas. Es un estado mental ordinario con el cual aprendemos las cosas en el samsara, y a causa de esto, a causa de intelectualizarlo todo, entonces desarrollamos una forma de orgullo, hacemos crecer nuestro orgullo, y es lo que hace que luego cometamos errores. So I think I will leave here today. So to dedicate, and then I will go continue tomorrow. Vamos a parar aquí por hoy, dice Rinpoche, y vamos a dedicar los méritos y continuaremos mañana. Sunam Deye Damje Zepa Nye Tone Nyebe Rana Panje Ne Chega Naje Bala Drup Sibe Zole Dowa Dowa Rajo Jamba Bawe Chedara Jamba Da Kundo Zambo Deya Deye Deda Genje Jezo Dalo Jenkewa Deda Dam Rabdo Ngo Sanje Goso Nyebe Chala Junye Menjuro Dembe Chenla Dan Kende Meje Dembe Chenla Chedang Owa Melandu Parasho